Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Sonia y a María Inés. Bienvenidas. Gracias por la invitación que nos han hecho este día. Es un privilegio. Para mí es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Les dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Nuevamente con ustedes, felices de compartir estos testimonios que nos van a traer mucha esperanza acerca del amor de Dios, que es suficiente para nosotros. Jenny. Bueno, Dorita, vamos a comenzar con Sonia. Sonia, te queremos preguntar, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? Una vida pacífica, tranquila, sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Sí, pues nada que hacer en los caminos del Señor, porque hoy estoy muy ocupada, pero con Él. Pero ¿cómo transcurría la vida de Sonia? Bueno, estaba casada con mis 3 hijos pequeños, llevándolos, trayéndolos al colegio. Tenía un negocio en el cual yo ayudaba bastante a mi esposo y hasta ahí nomás. Y el día domingo, cuando se nos ocurría, íbamos a misa, y si no, pasaba un montón de tiempo y no íbamos ni a misa, ¿verdad? Y solo, Señor, te doy gracias, y así, como tenemos a Dios cuando nosotros no conocemos realmente quién es Él. Bueno, pero cuéntanos cómo fue que viniste a los pies de Cristo. Bueno, vine por una curiosidad, realmente, y el Señor a través de eso, Él me preparó para lo que me venía en el futuro. O sea que el Señor tuvo cuidado de mí desde antes que yo lo conociera, porque mi matrimonio andaba tambaleante. Mi esposo estaba en adulterio y la persona con la que él estaba en adulterio pues conocía la palabra y se congregaba, y entonces yo quería saber quién era, y para conocerla llegué un día a la iglesia, pero no la conocí, sino que conocí al Señor. Ay, porque allí me encontré con unas amigas, con unas conocidas que yo tenía en el gimnasio, y que entonces cuando ellas me vieron ahí, me sentaron a la par de ellas, y yo escuché la palabra. Y cuando yo escuché la palabra, pues cuando hicieron el llamado, yo no sabía que uno solo levantaba la mano y se quedaba uno quietecito, ¿verdad? Sino que yo me levanté y me fui a parar al púlpito. Subí las gradas y me paré en el púlpito, y el pastor oró por mí. Quizás era la única que había aceptado al Señor ese día. Era un domingo en la mañana. En ese tiempo el culto era a las 8 de la mañana. Y yo, como no sabía, nadie me dijo, yo me subí. Y el pastor, con pena, quizás como me vio, y él oró por mí y me bajé y todo. Y todo el mundo, yo vi que me felicitaba y todo. Bueno, pero yo me sentí bien. Y desde ese día comencé a venir constantemente, y me traía a mis hijos chiquitos, me traía a mis hijos pequeños a la iglesia, y mi esposo no venía, por supuesto. Pero él sabía que yo había venido por una curiosidad, porque él llevó una Biblia a la casa. Y cuando la llevó, no sé, yo sentí algo en mi corazón, y vi la Biblia y vi la dedicatoria, pero sentí como no sé qué es lo que sentí. Y el Señor, no, yo voy a saber qué es lo que está pasando. Y la verdad es que el Señor en ese momento me estaba preparando para que venía una fuerte tempestad en mi hogar. ¿Nos podrías decir cuáles fueron esas tempestades? Bueno, en ese momento vino el desquebrajamiento de mi hogar. Comencé yo a sentir aquella situación difícil, y a mi esposo pues se estaba prácticamente yendo de la casa, y entonces en esa angustia, en ese dolor, encontré a Jesús, que fue lo que me ayudó, porque me fui donde una tía que yo tengo, y que ella es inconversa, pero tenía una vecina que era convertida, y me envió a orar con la vecina. Y la vecina comenzó a orar por mí con todo su corazón. Creo yo que ese día ella derramó
derramó todo lo que tenía y comenzamos a orar por 2 horas. Sí, yo nunca había orado, pero en ese instante ella me dijo, cuando terminamos de orar, me dijo, mire, me dijo, yo quisiera que usted, si pudiera venir a orar todos los días, me dijo, porque el Señor va a restaurar su hogar, me dijo. Y yo, miren, uno cuando está en esas aflicciones, con el dolor que uno tiene, solo Dios se lo va a quitar a uno. Y que en ese momento yo le dije, sí, yo voy a venir, yo puedo venir, le dije, pero yo tengo una amiga, le dije, que está en mi misma situación y ella también necesita. Y la puedo traer. Y tráigala, claro que la tráigala, si el Señor las espera, me dijo, el Señor quiere que estén, Él les va a ayudar. Yo no entendía, hermana, pero porque tenía un mes y medio de convertida, pero yo obedecí porque yo sentí como esa inquietud de buscar más y más de esa oración que yo había escuchado, que no conocía. Yo no conocía lo que era estar en ese camino, en esa profundidad del Espíritu Santo. Y comenzamos en esa tarde a orar y a orar todos los días. Orábamos 2 horas, 3 horas diarias. Y el Señor, yo fui sintiendo poco y venía a la iglesia. Comencé a conocer lo que era, lo que el Señor quería de nosotros, sus mandamientos, cómo teníamos que obedecerle. Miren que yo tenía hasta un amuleto. Y saben que con ese tiempo, después de un culto, cuando escuché la palabra, yo iba en el camino, no estaba todavía el Espino en ese tiempo, yo iba por la carretera al otro lado de Santa Tecla, porque yo vivo en Merliot. Cuando yo iba en la carretera, inmediatamente abrí mi cartera, saqué el amuleto y lo tiré a donde cayó. Pero fue una cosa que fue un impacto. Y yo le dije, bueno, Señor, yo no sé por qué yo estoy en esto, pero a mí nadie me va a mover de aquí. Y hoy, pase lo que pase, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Así, con esa sencilla, porque no entendía lo que estaba pasando. Y realmente el Señor se glorificó. Pasamos con esa hermana 3 años orando constantemente, 3 horas diarias, hasta el día que su esposo, porque ella era esposa de un funcionario, y hasta el día que los regresaron a ellos a su país, nosotros dejamos de orar con ella. Y fue bendición, porque yo aprendí a conocer al Señor, porque estudiamos la palabra. Ella nos enseñaba y nos preparaba con la palabra, más lo que yo venía aquí, que en ese tiempo había aquí en la iglesia una noche de amigos, y esa noche de amigos yo la aprovechaba todos los miércoles, y así me traje a mi amiga a la iglesia y se quedó aquí también. Sonia, ¿tú puedes decir que Dios fue suficiente para ti? Él ha sido más que suficiente, Él es el todo para mí. Pero tú dices que antes no hacías nada, pero hoy haces varias cosas. Mi vida es súper ocupada con el Señor. Comencé el bíblico, lo terminé, y yo les decía a mis compañeras, les decía, yo aquí me voy a pasar 10 años porque voy a ir despacito, despacito. Y la verdad es que como estaba también dando clases en el colegio, me apuraron y yo comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar y terminé rápido para poder. ¿Cuántos años? Terminé los 5 años, los hice en 4 años, y súper rápido, y yo seguía y después ahora pues tengo un ministerio que el Señor me regaló a través de un llamado que hizo el pastor para el Ministerio de Liberación, de Sanidad Interior, y es un ministerio maravilloso en el cual el Señor se ha glorificado en mi vida, porque me preparó para recibir todo lo que vino con una enfermedad que tuvo mi hija muy seria, y que tuve yo que pasar a la par de ella. Y el Señor se ha glorificado y he visto las maravillas de Dios, no solo en mi vida, sino en todas las personas que han venido a oración a la iglesia. O sea que tú has visto el gran poder de Dios en el Ministerio de Liberación. He visto la manifestación que el Señor tiene y la sanidad que Él hace en las personas realmente que están arrepentidas. Dorita, ¿te parece interesante el testimonio? Sí, gracias a Dios que hemos visto esa obra maravillosa, y que usted y nosotras podemos testificar del poder de Dios. Amén. De gente que tal vez ha venido con problemas de esclavitud demoníaca, cuando Satanás ha doblegado ya sus mentes y sus voluntades. ¿Y qué ha visto en una de esas vidas? He visto la transformación de vidas que estaban realmente ya, que no podían salir del ocultismo, que estaban totalmente entregadas ya a Satanás, y han sido totalmente sanados, y que ahora están trabajando
fuera de aquí del país, están trabajando en los Estados Unidos y se comunican para contarnos las maravillas que Dios sí terminó la obra y que ahora ellos son realmente nuevas criaturas como Dios quiere. Gracias, hermana. María Inés, sabemos que conoció algo de Dios desde temprana edad, pero un Dios duro que castiga. ¿Cómo fue esa experiencia? Realmente yo me desarrollé en un ambiente evangélico, pero legalista. Y ese fue el Dios que se me presentó. Un Dios que cuando yo fallaba estaba dispuesto a látigo. Entonces nunca yo me acuerdo haber escuchado un mensaje de amor, un mensaje de restauración. Pero los caminos de Dios son así. Uno en el momento no los entiende, pero en el futuro, cuando ya va creciendo, el Señor empieza a darle la explicación adecuada. ¿Y cómo fue que cambió ese panorama de conocer a un Dios que castiga por un Dios de amor? Fue ya en mi adolescencia, después que terminé mi bachillerato, tuve que salir de mi pueblo, acá en Santa Ana, y me vine para San Salvador. Y entonces acá una tía, por parte de mamá, asistía a la iglesia. Y ahí realmente fue un cambio. O sea, de tanto de iglesia, de personas, como doctrinalmente. Habían jóvenes, se podía poner unos pantalones, el vestido no importaba, realmente la forma de enseñanza también fue diferente. Y quizás ahora entiendo lo que dice Pablo, que hay que crecer en la sabiduría, pero también en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento. Y realmente ahí el Señor empezó a enamorarme para no perderme, porque yo venía hostigada de un ambiente donde todo era prohibido. El pantalón era prohibido, la falda hasta cierta era prohibido, cortarse el pelo era prohibido, todo era pecado. Y realmente no enseñaban lo que el pecado realmente es. El pecado está dentro, es la intención con la cual uno hace las cosas. Pero eso no me lo enseñaron. Pero ya cuando el Señor como que le da vuelta a la página y me dice hay otras opciones. El Señor empezó a enamorarme, me gustó la sociedad juvenil, eso no había en el otro de donde venía. Y empecé a involucrarme poquito a poco. Luego ahí pues empecé a acercarme realmente con deseo, ya no por imposición, porque mi abuela era impositiva. Ella teníamos que acompañarla a los cultos, teníamos que cantar un corito o un texto, porque si no, al llegar a la casa nos castigaba. Entonces, cuando yo vengo acá, tenía dos opciones, el de perderme o el que el Señor me rescatara. Y el Señor supo tratar conmigo y me acercó y me mostró que hay un camino. Yo andaba en veredas y Él me ha traído con sus lazos de amor. ¿Cuáles son esos lazos de amor que Cristo le ofreció a María Inés? Fue su palabra. Cuando uno medita en la palabra, Dios habla a través de ella. Fue necesario, desde hace rato yo quería servir, pero no podía. O sea, ¿cómo iba a dar lo que no tenía? Imposible. Entonces, el Señor hace un proceso de cambio de iglesia, nos cambiamos de zona de vivienda, nos fuimos para vivir a Santa Tecla, y entonces yo pasé por iglesia donde aplaudían. Yo venía de un lugar donde se aplaude, se danza allá en mi pueblo, y luego llego a la otra donde todo es más tranquilo. Luego paso por Cefad y me atrajo, me recordé de cómo había sido enseñada y me gustó. Y entonces dije, para un fin de año voy a ir a esta iglesia. Y realmente la otra me quedaba muy lejos. Entonces fui para una Navidad y me gustó la forma. El Señor me hizo recordar mis patrones,
porque quieras o no, yo ya estaba en sus planes. Y ahí fue donde empecé un proceso de palabra, de enseñanza, no, porque nunca me inscribí en un ministerio, solo iba de cada 8, ¿verdad? Dominguera, pero aún en los pequeños tiempos el Señor empezó a ministrar mi vida. Gracias. Para toda persona que esté escuchando este programa, que tal vez esté enfrentando una atadura o un ataque, digamos, a sus emociones en cuanto a confusión diabólica, o alguien que esté sufriendo quizás un legalismo y no puede disfrutar de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios, ¿qué consejo le podría dar cada una? Bueno, que se acerquen al Señor, que busquen su ministerio de oración, su pastor, que oren por ellos y sean liberados, porque esa atadura se van. El Espíritu Santo tiene el control y el Señor lo va a liberar para que él pueda disfrutar a plenitud ese caminar con el Señor. Pero hay personas que si tienen cautiva su voluntad, ellos mismos no pueden buscar. Hay que buscar. ¿Qué puede hacer alguien? Interceder por ellos. Interceder por ellos. ¿Qué más podríamos nosotros aconsejarle? Yo pienso que la experiencia, el testimonio es importante. La amistad, ¿verdad? Y de lo que uno ha vivido, de eso darle. Para mí las palabras de Jesús son clave, donde Él dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces cuando Jesús trae la palabra y su Espíritu Santo empieza a operar en la voluntad de la persona, uno empieza a decir todo lo que me había perdido. Y por eso es necesario el conocimiento. Luego de estar en Cefad, mi esposo y yo, le dijimos al Señor, porque nos invitaron a esta iglesia Josué. Y entonces iba a venir un predicador invitado, el hermano Stanley Black. Él iba a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros habíamos empezado en una inquietud de que queríamos el bautismo. Y donde estábamos realmente, no llegábamos hasta ahí. Y entonces hicimos, ahí le dijimos al Señor, Señor, si es tu voluntad, queremos ser bautizados y que sea una señal para cambiar, dar este paso de cambio de iglesia, aunque la doctrina es la misma, es sana doctrina. Y entonces, esa noche precisamente iban a ministrar sobre el bautismo. Y mi esposo, mi hermana y yo pasamos adelante. Hermano Stanley empezó a ministrar y los 3 fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y desde ese momento hemos estado en esta iglesia y seguimos con hambre. Eso es importante porque bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed. Hasta este momento la palabra sigue sustentándonos, sigue alimentándonos y creo que es la clave. Pero como decíamos con mi hermana antes de iniciar el programa, ¿cómo una persona va a conocer si no hay quien le predique, quien le enseñe? En Hechos sale una historia de un etíope que iba leyendo y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se le acerque y que vea qué es lo que está haciendo. Y el hombre iba leyendo al profeta Isaías 53, y el discípulo Felipe le dice, ¿qué lees? Y el hombre muy importante le dice esto, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces la palabra está ahí, pero si no hay alguien que se interese en la persona, que le ame, que vea la necesidad que tiene de la explicación de la palabra, es imposible. Y por eso es que Romanos dice, ¿cómo oirán si nadie les predique? ¿Cómo predicarán si nadie quiere ir? ¿Verdad? Muchas gracias. Para ti que nos escuchas o estás viendo este programa, te invitamos a tener ese encuentro o esa experiencia del amor de Jesucristo en tu vida. El amor de Dios es grande. Si tú estás
experimentando alguna confusión, acuérdate en ese momento de conflicto en que tú te sientes oprimido, atado, deprimido, gobernado por la soledad o por influencias que te das cuenta que no son de tu fuerza. En un momento, aunque tú no quieras ni tengas la fuerza, dile a Cristo: sálvame, ayúdame, perdona mis pecados y líbrame de este conflicto. Quiero tu amor, quiero tu perdón. Si tú lo haces, vas a experimentar inmediatamente el perdón de Dios, el auxilio de Dios rompiendo esas cadenas que te atormentan, y te va a dar Dios respiro y libertad por siempre. Solo necesitas acudir a Él en una oración, en un clamor de arrepentimiento, de dolor por el pecado. Clama a Dios. Él está dispuesto a darte amor y libertad y salvación, porque el amor de Dios es grande para ti. Acude a Él. Estas dos mujeres encontraron en Jesús todo lo que necesitaban. Usted puede hacerlo hoy, o yo a Dorita. Solo es tomar una decisión. Y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Estas dos mujeres fueron libres. Usted también puede serlo. Y decimos el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.